Sí. ¿Apocalipsis qué? ¿Apocalipsis qué? 14. 14. Y vamos la pregunta que hice fue, apagaron la cámara, la pregunta que hice fue, ese debe tener un título allí de Apocalipsis 14. Sí. Necesitamos Se llama el cántico de los 114.000. 144.000. O 144.000, pero yo le quité. Entonces, si te das cuenta que se llama el Cántico de los 144.000 o los 144.000 en otras Biblias. Hay una figura interesante en el Apocalipsis, o sea, cuando uno va a estudiar la Biblia, claro, uno la puede estudiar como durante mucho tiempo uno la ha venido estudiando, que es leer, porque es la manera. Pero cuando uno entiende también de qué manera fue escrita, también le saca mucho provecho. Por ejemplo, no sé si sabías que hay, digamos que en el hebreo o en el griego, en el hebreo, digamos, o en el griego, se usaba unas figuras o digamos, una manera literaria de escribir. Entonces, por ejemplo, el Apocalipsis tiene una figura que se llama quiasmo. Todo esto puede ser técnico, pero simplemente es para que lo... Quiasmo. Entonces, no sé si habías escuchado antes el quiasmo. ¿Has escuchado antes qué es el quiasmo? No, no he escuchado. Es algo así sencillo, mira, es como si fuera un candelabro, ¿sí? Entonces, el Apocalipsis está escrito de esta manera. ¿Qué es un candelabro? Un candelabro, pues, digamos, al menos el de la Biblia, tiene un bracito en la mitad, ¿cierto? Pero después tiene un mismo brazo que está a los lados, que es digamos, el número 2 y el número 3, ¿cierto? Después otro brazo y después otro brazo. ¿Sí me entiendes lo que te estoy diciendo? ¿Es qué quiere decir eso? Que normalmente cuando se escribe en quiasmo, quiere decir que tiene una introducción. La introducción sería como el palito de la mitad, pero quiere decir que el capítulo, o a veces ciertos capítulos, tienen un par. En el principio hay un capítulo y al final hay un par con ese capítulo, ¿sí? Espérame que estamos cuadrando la cámara, perdón. Es que Sí, porque estamos... Sí que me mareo. ¿Sabes qué? Voy a traerlo en un vasito. Es que no tenemos algo así para bajar el celular. Javier vendió unos cositos para que se pueda tener. Acá hay uno. Sí, ponlo. Pero ¿dónde se pone? Pues encima, como suena más duro, se oye más duro. ¿Pero sí le cabe? Sí, pues ahí. Ah, pero también. Hay una cosa que ahí te cuento. Pero no lo tengo. Pero es que encima de que es el teléfono. Que no quede tan lejos. ¿Ahí la ves bien? Sí. Ya. Lo importante es que me escuche más que me vea. Pero lo escuchas. Sí, listo. Bueno, entonces lo que venía diciendo es que es como si fuera un quiasmo, es la figura, digamos, como un candelabro. Entonces, digamos que hay una introducción, podría haber una introducción y podría haber, digamos, normalmente el brazo que está, el brazo siguiente, tú has visto que es como tiene una unión entre el segundo y el tercero, ¿sí? Esa unión podría representar que al principio del libro de Apocalipsis se escribe algo, pero eso quiere decir que corresponde con el final. Y así va pasando, digamos así como un candelabro. Va pasando que el principio se corresponde con el final. Entonces, si yo comprendo eso, entiendo, por ejemplo, que en el capítulo 14 tenemos un mensaje, pero en el capítulo 7 también tenemos el mismo mensaje, es decir, un mensaje que se parece, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que el capítulo 1 está relacionado con el capítulo 21, ¿sí? El capítulo 2 más o menos relacionado con el 20, el 3 con el 19, y así va bajando hasta corresponder todo el libro. Entonces, interesante que cuando uno lea la Biblia, uno pueda entender ese tipo de cosas porque eso quiere decir a dónde puedo buscar para complementar, ¿sí? ¿Sí me entendiste lo que te dije o lo repito? Repítemelo otra vez. Listo. Normalmente la figura de quiasmo, es que te puedo mostrar aquí si quieres. Ah, no, por aquí no ves. La figura de quiasmo es básicamente, digamos que el capítulo, digámoslo así, voy a decirlo, el capítulo 1 se corresponde con el 21. ¿Sí?
o más bien, el 1 con el último, el segundo con el antepenúltimo, y así va bajando hasta hacer una figura de quiasmo, es decir, todos se va correspondiendo hasta llegar a la mitad, ¿sí? Eso quiere decir que el capítulo 1, en cierta parte, está relacionado en el 21 en el tema, en el tópico, ¿sí? ¿Sí? ¿Te das cuenta? El capítulo 2, de alguna manera relacionado con el 20 en el tópico. No quiere decir que sea exactamente igual, pero en el tópico, en el tema, está completamente relacionado, ¿sí? Y así va bajando, y así está escrito en la Biblia en muchos de los lugares. Daniel está escrito así, muchos de los salmos se escriben de esa manera, en forma de quiasmo, ¿sí? Entonces, interesante eso porque me ayuda a comprender que, por ejemplo, lo que te acabo de decir, el capítulo 7 tiene una relación con el 14, ¿sí? Es decir, es el mismo tema, si te das cuenta, y tú vas a ver tu Biblia y te vas a dar cuenta que el 14 tiene el mismo tema que el capítulo 7. Entonces, simplemente para decirte, el capítulo 14 comienza diciendo que son los 144,000. ¿En dónde encontraríamos su equivalencia? En el 7. Si tú vas al 7 te vas a dar cuenta que también habla de los 144,000, ¿sí? En uno habla en uno habla de quiénes son, en el capítulo 7 dice quiénes son esos 144,000, y en el capítulo 14 dice qué misión tienen esos 144,000, ¿sí? Ahora, interesante que decíamos, capítulo 14 vamos a estudiarlo, pero el capítulo 14 tiene primero el grupo que va a proclamar ese mensaje, ¿sí? Es decir, tiene un grupo de personas. O sea, por eso dice el cántico de los 144,000. ¿Quién es el grupo de personas? Los 144,000. Seguramente tú te vas a estar preguntando quiénes son. ¿Alguna vez sabes quiénes son los 144,000? Pues son los escogidos, ¿no? Es el pueblo final de Dios, ¿sí? Pero el pueblo final tiene una característica importante diferente a cualquiera de nosotros, ¿sí? ¿Cuál es la característica que van a tener? La Biblia dice que cuando venga Jesús van a estar vivos. Vivo. Es decir, y por las señales, la Biblia me dice que Jesús está pronto, a las puertas, que Jesús va a llegar. Esa es la esperanza que tenemos, abuelita. Por eso de repente, digamos, tantas cosas que han pasado, pero lo que este mundo, yo no puedo poner una fecha porque la Biblia no tiene fechas, pero este mundo le queda muy poco tiempo. Pero la famosa esperanza, la que la Biblia nos habla, es que Jesús viene pronto. Y cuando venga pronto, esta es la esperanza que leíamos, por ejemplo, con mi abuelito, ¿no? Y la esperanza es bonita porque dice que Dios va a enjugar toda lágrima de los ojos en su segunda venida. Y lo que la muerte ha separado, el último enemigo, dice Corintios, va a ser la muerte, pero la muerte será completamente erradicada porque otra vez los familiares se van a ver con sus familiares más queridos. Entonces, esa es la esperanza, que Jesús venga por segunda vez. Esta tierra no va a... El coronavirus, esto simplemente es poquito para lo que se viene, ¿sí? No va a mejorar. Aquí en la tierra no va a haber ninguna mejora. La única mejora es que Jesús venga y vuelva a crear esta tierra y vuelva a ser una tierra nueva para los que le aman. Por eso la Biblia habla tanto de la tierra nueva, la nueva Jerusalén. Entonces, el capítulo 14 me habla de todo el conflicto cósmico que vivimos entre Satanás y Dios, ¿cierto? Y que al final, pues ya sabemos quién tiene el control de todo. Por eso la profecía, que es lo que nosotros estudiamos allí, más que aprenderse cosas complicadas, bestias que a veces no comprendemos, es simplemente comprender que Dios ha escrito desde hace mucho tiempo que Él tiene el control. Si Dios tiene el control de los acontecimientos mundiales, pues ¿cómo no va a tener el control de nuestra vida? Él ya sabía lo que iba a pasar, Él ya sabía cada una de las cosas que nos íbamos a encontrar, sabía que nos iba a poner pruebas, pero lo importante es que Él nunca ha perdido el control, siempre ha estado al control, ¿sí? Podemos decir, la muerte nos quitó un familiar, pero Él tiene control, Él lo permitió de esa manera, ¿sí? Si nosotros vemos esta esperanza, entonces va a ser bastante diferente. Entonces, esta es la esperanza, la segunda venida. Pero decíamos, ese grupo va a ser el que esté vivo cuando Jesús venga. Probablemente, si Jesús viene pronto, ese grupo puede estar conformado de nosotros. ¿Quién sabe? No sabemos. Podemos ser nosotros. ¿Sí? Camila, se está entrecortando. ¿Se está entrecortando? Sí, entonces un momento.
No se te escucha nada, Camilo. No se te escucha nada, Camilo. ¿No se escucha? ¿Aló, aló, aló? Escucha. ¿Me escucha? ¿Ahora sí? Luisa, Laura, ¿me escucha? Sí. Pero ahí si lo pones en el... ¿Sí me escuchas bien o mal? ¿Aló? ¿Qué pasó? Habla. ¿Aló, me escuchan? Ahora sí. ¿Y cómo, dónde lo ponemos ahora? Ahí no, ahí no me estaba, pero por los... No, no es muy difícil ahí. No, no. A ver, acá vuelta. ¿Ya me escuchas? Sí, señor, ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, papito. Sí, te escucho, te escucho. Sí, ya, escucha. Ya. Bueno, es que también es para que Luis y Laura entonces estén ahí o no estén ahí, porque si no, nos van a... Listo. Entonces estábamos diciendo que ese capítulo 14 tiene ese grupo de personas que van a estar vivas cuando Jesús venga. Y por los eventos que nosotros vivimos, tal vez podamos ser nosotros, podemos estar en ese grupo, no sabemos. Podemos morir también y no estar en ese grupo. Ahora, si morimos y no estamos en ese grupo, de todas maneras tenemos la esperanza, ¿no? Sí, claro. Solamente que esos 144,000 es un grupo especial. Ahora, del 1 hasta el versículo 5 me dice quiénes son los 144,000. ¿Sí? Y hoy no vamos a estudiar eso. Y del 6 al versículo 12 me dice qué mensaje tienen. ¿Sí? ¿Qué mensaje tienen? Ese mensaje es el último mensaje que sus hijos, los hijos de Dios, deben proclamar a un mundo que perece. Porque Jesús viene precisamente, ya ha dado todo el tiempo necesario y Jesús viene en su segunda venida ya para reclamar a los suyos y vivir en un mundo completamente feliz. ¿Sí? Entonces, eso pasa con ese mensaje. Pero ¿cómo sabemos que es el último mensaje? Porque si tú miras en el capítulo más o menos, en el versículo 12, más adelante del versículo 12, el versículo 13, un poquito más adelante, dice que inmediatamente de que hay un grupo, después de que se proclama ese mensaje, inmediatamente después de ese mensaje Jesús viene en las nubes de los cielos, dice allí. Dice que viene a cegar la tierra. Eso quiere decir que es el último mensaje que se va a proclamar. ¿Y quién lo va a proclamar? Un grupo de personas que deben estar listas, que tal vez podamos ser nosotros. Así que si tal vez podamos ser nosotros, y así no seamos nosotros, debemos saber cuál es el último mensaje, porque si Jesús viene, entonces debemos estar listos para proclamar ese mensaje. ¿Sí? ¿Sí? ¿Eso claro? Entonces hoy vamos a estudiar un poquito el mensaje, pero no vamos a ir al mensaje vamos a ir al mensaje desde una perspectiva. Vamos a ver cómo es que dije al principio que se repetía lo que la Biblia dice en el Antiguo Testamento, se repite en el Nuevo Testamento. Interesantísimo, es muy bonito. Vamos a estudiar ese mismo mensaje y ese mensaje se repite en varios de los momentos de la vida, pero en varios momentos de la historia de la Biblia. ¿Sí? Entonces, allí vamos a ir a la historia del Antiguo Testamento en el libro de Génesis. Ese mismo mensaje. Y vamos a repetir ahorita ese mensaje que tenemos aquí. Entonces vamos a ir al libro de Génesis. Pero antes de eso yo quiero que tú veas por qué necesitamos hacer esa comparación entre el mensaje de los tres ángeles,
un mensaje importante para nuestras vidas, para que es un mensaje de justificación, es un mensaje de que Jesús quiere que nosotros lo comprendamos, y su relación con el Antiguo Testamento. ¿En dónde radica? Si tú tienes ahí Lucas 17, del versículo 28 hasta el versículo 32, vamos a leerlo. Lucas 17, desde el 28 hasta el 32. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así dice, será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, en que el Hijo del Hombre venga. Eso quiere decir que de la misma manera como fue en los días de Lot, será en los días cuando Él venga, antes de que Él venga, más bien. En aquel día, dice el versículo 31, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y es que esté en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Así que lo que vemos aquí es una tipología, un simbolismo, una representación de lo que antes pasó, pasará también en una escala mayor. Es decir, hoy en día los hombres comen, beben, compran, venden, plantan y edifican. Claro, son parte de las características que tenemos, ¿sí? Hoy en día eso está pasando. Y dice, asimismo, así como fue en los días de Lot, entonces será antes de que Jesús venga. Por eso está relacionada. Entonces, esta historia pasada ilustra lo que va a pasar en el futuro, ¿cierto? Hay una simbología de lo que va a pasar en el futuro. Entonces, para entender mejor lo que es el mensaje de los tres ángeles, vamos a estudiar esa historia, la famosa historia de Sodoma y Gomorra, ¿sí? A ver qué pasaba, cómo era Sodoma y Gomorra y por qué se parece entonces a nuestros días. Si dijimos que era el último mensaje, el mensaje de Apocalipsis 14, entonces debe tener una relación completamente directa. Génesis 13, en el versículo 10, vamos a leer la historia allí. Génesis 13, 10. Lo voy a leer, pero si quieres buscarlo allí. Entonces dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección del Zoar, antes de que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Así que dice que ¿qué? Alzó Lot sus ojos y vio esa llanura tan bonita que había allá. Toda ella era de riego, ¿sí? La historia me dice que esa misma llanura que él vio, ese huerto de Jehová, era el mismo Edén. Por allí era muy parecido al Edén, por allí quedaba cerca del Edén. Eso quiere decir que era un lugar bastante bonito, ¿sí? Una belleza como la del huerto del Edén. Pero ¿cómo eran las personas en días de Lot? Eran bastante pecaminosos. Dice, pero los habitantes eran malos. Versículo 13, dice así: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Cómo eran ellos? Malos Malos y pecadores. pecadores en gran manera. Pero si te das cuenta de lo que utiliza la Biblia, dice, eran malos. Pero además de que eran malos, ahora eran pecadores. Además de que eran pecadores en gran manera. De gran manera, terribles. O sea, que eran terribles. Y hoy nosotros pensamos, bueno, ¿cómo es la situación hoy en día? Bueno, basta con mirar es igual, ¿no? Entonces dice, los tres pecados capitales de la época de Sodoma y Gomorra, de la época de Sodoma y Gomorra, era precisamente, hay tres cosas que hacían ellos y tú las vas a comparar con los que hacemos hoy en la tierra, ¿no? Uno de los primeros pecados que tenían era la perversidad sexual, ¿sí? Por eso viene allí la palabra sodomía, ¿sí? La palabra sodomía, pues no necesito yo decir que es un sodomía, un sodomita. No sé si de ustedes sí lo saben. Sí. ¿No saben qué es un sodomita? Pues con los hombres. Pues, son los pues María. Un sodomita es el que tiene relaciones sexuales y pues digamos de perversión, ¿sí? Es decir, un hombre con un hombre y pues ustedes ya conocen allí, ¿sí? Eso es sodomía, por eso se le dice sodomita a ese tipo de personas. ¿Qué más abundaba en esos días de perversidad sexual? La homosexualidad, ¿sí? Entonces,
queremos conocer, recuerdan, no sé si recuerdan la situación en que se encontraba cuando llegaron dos ángeles a la ciudad. ¿Sí te acuerdas? Claro. ¿Y qué dijeron, qué dijo la gente? Que los dejaran porque querían pasar era la ellos. noche con ellos. Querían conocerlos, ¿cierto? Ahí está la famosa palabra conocer, que querían tener relaciones sexuales, ¿no? De hecho, en los días de Lot también se conoció el incesto. Por ejemplo, las hijas de Lot se contaminaron con su mismo padre. Ahí emborracharon a su padre para tener relaciones sexuales. Así que tenemos sodomía, homosexualidad, tenemos además incesto, promiscuidad sexual. Eso era lo que se vivía. Entonces era uno de los primeros pecados de la época. Otro de los pecados era la violencia. Dice que cuando trataron de llegar los ángeles, hacían violencia porque no sacaban a los ángeles. Eso dice el texto, hacían violencia. Querían linchar a Lot, ¿sí? ¿Por qué no me lo sacas? Si no fuera por el ángel que lo mete a la puerta, matan a Lot allí linchado. Entonces tenemos perversidad sexual, violencia. Y el tercer pecado que tenían los de Sodoma y Gomorra era el materialismo. Es decir, no pensaban en los necesitados, sino en solo su bienestar. Miren lo que dice, por ejemplo, relacionado al mismo tema, Ezequiel 16 del 48 al 49. Dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma, tu hermana, y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. Dice el versículo 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, hablándole a Israel. Dice, fue soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido ni del menesteroso. ¿Sí? O sea que, ¿qué pasaba en la sociedad de Sodoma y Gomorra? Ignoraban las necesidades de los menos afortunados, vivían para sí mismos, solamente para ese momento. Así que, basado en lo que estaba pasando en ese momento, ¿qué decidió hacer Dios? Acabar con todo. Pues, Destruirla. cuando hubo el diluvio. No, ahí es, estamos hablando de Sodoma y Gomorra, es cuando hizo descender más adelante fuego del cielo, ¿recuerdas? Ah, sí, sí. Entonces, lo que decidió hacer Dios fue destruir. Entonces, Dios, y quiero decir que Dios nunca destruye un lugar, Dios nunca va a destruir un lugar sin antes enviar un mensaje de advertencia para que no se destruya. Dios nunca hace eso, Dios nunca destruye sin avisar. Dios va a destruir un lugar solamente cuando ve la maldad que estaba pasando, pero antes, previamente a eso, envía un mensaje. Entonces nosotros estamos hablando de un mensaje también, ¿no? Apocalipsis 14, el último mensaje, antes de que Dios destruya esta tierra, lo que va a hacer es, o lo que hizo, o lo que está haciendo es enviar un mensaje. Entonces, ¿cuál fue el mensaje? Míralo aquí, Génesis 18 del 1 al 3. Ahí es donde estábamos, Génesis 18 del 1 al 3. Génesis. Primero el 1 y 2, el que lo quiera leer. Esto es importante, dense cuenta, hay cosas importantes aquí, pero estudiémosla. Dice, después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirles, y se postró en tierra, y dijo, Señor, si ahora te he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Listo, hay 3 cosas importantes ahí. En el versículo 1 dice, después se le apareció, ¿quién? Jehová. Jehová, o sea, Jehová, Dios mismo se le apareció estando sentada en la puerta. El versículo 2 dice, y he aquí que 3 varones que estaban junto a él, ¿cierto? Y dense cuenta que en el versículo 3, el que leyeron, Abraham solamente habla con uno de esos 3 varones. Versículo 3 dice, y dijo, Señor, habló con uno de los 3 varones. ¿Y con quién habló? Vamos a ver. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. ¿Sí? O sea que habló en singular a uno de los 3. ¿Sí? Le habla entonces a uno de los 3. ¿Quién era ese personaje? ¿Cierto? Versículo 16. ¿Cómo? Versículo 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos.
Entonces, dense cuenta de una cosa antes de revelar quién era el personaje con el que hablaba. Dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándolos. Pero dense cuenta que en el versículo 22 solo llegan dos de esos tres personajes a Sodoma. Es decir, hay uno que se queda hablando con Abraham, perdón, ¿cierto? Versículo 22 dice, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. ¿Sí? Es decir, se apartaron de allí, ¿cuántos varones? Dos, de hecho, dos. Y fueron hacia Sodoma, pero Abraham aún estaba ¿con quién? Con Jehová. Entonces, ¿quién era el personaje con el que habló Abraham? Era Jesús. Era Jesús. Eso es bastante interesante porque Jesús es el encarnado. Jesús era, antes de que se encarnara, Jesús era el arcángel, ¿no? ¿Sí? El arcángel Miguel es el mismo Jesús. Entonces, ese mismo arcángel fue el que estaba allí. Por eso habían tres ángeles, pero uno de ellos era Jehová mismo, era Jesús, ¿cierto? Entonces, el personaje era Jesús y aquí le dice que era Jehová, pero pues por lo que acabas de decir, abuelita, sabemos que era Jesús. Muy bien. A Sodoma, entonces, ¿cuántos llegaron? A Sodoma llegaron dos. ¿Y cuántos se quedaron hablando? ¿Quiénes se quedaron? Abraham y Jesús. Abraham y Jesús. Muy bien, eso es bastante importante. Ahora, dos llegaron a Sodoma. Génesis 19.1. Miren lo que dice Génesis 19.1. Llegaron pues, y aquí está diciendo, confirmando lo que estamos diciendo, dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, ¿sí? Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndoles Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo, ¿sí? Abraham entonces se queda con el primer ángel para hablar con él, y los otros dos fueron con Lot. Ahora, este mensaje, esta historia tiene tres mensajes, así como Apocalipsis 14 tiene tres mensajes un mismo mensaje donde hablan tres diferentes ángeles. Aquí pasa exactamente lo mismo, tres mensajes. Entonces quiero que le pongas atención porque ahorita vamos a compararlo con Apocalipsis, ¿cierto? Que todos le pongan atención. El primer mensaje, dense cuenta, ¿qué tiene que enseñarnos el primer mensaje? El primer mensaje es un mensaje de intercesión, es un mensaje de justificación y es un mensaje que me va a hablar del juicio, ¿sí? Es decir, hay una intercesión, hay una justificación y hay un juicio. Y lo dice Génesis 18 al 22. 22, perdón. Dice así. Génesis 18, versículo 22. Dice así. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham aún estaba delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿qué dijo Abraham aquí? ¿Destruirás también al justo con el impío? ¿Cierto? Está hablando quién? Abraham está hablando con Jehová, con Jesús. Y le está diciendo a Dios, oye, ¿destruirás también al justo con el impío? Esto es un mensaje de destrucción entonces. Versículo 24. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Ahora, ¿por quiénes se preocupa Abraham? Por los justos. Por los justos, ¿cierto? No quiere que los justos perezcan. Él quiere que haya una separación. O él entiende que hay una separación. Es decir, hay justos y hay impíos. ¿Sí? Ajá. Pero en este caso, ¿por quién se preocupa Abraham? Pues por los justos, porque ¿cómo así que vas a destruir también a los justos con los impíos? ¿Cierto? Así que este primer mensajero es el mensajero del juicio, que es el mismo Jesús, ¿sí? Jesús es el mismo que le está diciendo a Abraham, ¿cierto? Que viene un juicio. Pero Abraham está haciendo la parte aquí, digamos, un símbolo de Jesús. Está intercediendo. ¿Sí? Entonces, eso nos está diciendo, es símbolo de Jesús. Jesús es nuestro intercesor hoy en día, ¿sí? Hoy en día, y bueno, eso lo estudiaremos después allí. Versículo 25, dice, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca hagas tal cosa. El juez de toda la tierra, está diciendo el juez, no ha de hacer lo que es justo. Dice, Señor, ¿no vas a separar a los justos de los impíos para que los justos se salven? Es básicamente lo que le está diciendo el versículo 25. Lejos de ti, está diciendo, el juez de toda la tierra, dice, ¿no va a hacer lo que es justo? Pues claro que lo va a hacer. Así que tenemos un primer mensaje. El primer mensaje está diciéndole, voy a destruir. Y hay una intercesión por parte de Abraham, símbolo de
Jesús. ¿Sí? Entonces, primer mensaje es de juicio, un mensaje de juicio, y ya dijimos de intercesión y de justificación, porque Abraham está poniéndose allí en ese lugar. Ahora, ¿qué será el segundo mensaje? Segundo mensaje, vamos a darnos cuenta. Ahora, se imparte por uno de los ángeles que está en Sodoma. Es decir, Jesús ya dio el primer mensaje. ¿Sí? Ahora, los dos otros mensajes, bueno, esto no tengo tiempo de decirlo, pero es interesante que aquí hay, no sé si sabías, abuelita, que los ángeles tienen jerarquías. ¿Sí sabías eso? El arcángel, No me acuerdo bien. arcángel Miguel es el mismo Jesús, ¿cierto? Arcángel, la palabra arcángel quiere decir arge, es jefe, y ángel, jefe de los ángeles, o mensajeros, jefe de los mensajeros. O sea que Jesús es el único arcángel, no como dicen, pues, digamos, algunas creencias allí que no están en la Biblia, que dicen que hay 4 arcángeles, ¿no? Pero no, la Biblia no dice tal cosa. La Biblia dice que hay un arcángel y que es el mismo Miguel, que Miguel quiere decir Mijael, ¿sí? Mijael quiere decir el que es igual a Dios o quien es como Dios. Eso quiere decir el jefe de los ángeles que es igual a Dios, Jesús. Tú lo dijiste allí, ¿cierto? Así que ese es el arcángel. Pero después del arcángel vienen los querubines, ¿sí? Los querubines. El querubín es el que se encuentra al lado hay dos querubines especiales que se llaman los querubines protectores, y son los que se encuentran al lado del trono de Dios. Por eso el arca del pacto tenía 2 querubines. Los querubines. Entonces están el arcángel, o sea, Jesús, el jefe de los ángeles, que no es un ángel, ¿no? Sino que es Dios mismo, ¿sí? El jefe de los ángeles, que es Dios mismo. Y después está los querubines, ¿sí? Que hay 2 protectores, y después están los demás querubines. Tenemos después los serafines, la Biblia nos habla de los serafines, y luego nos habla de los ángeles, digámoslo así, rasos, ¿sí? Esos son los ángeles, los diferentes ángeles que existen, ¿cierto? Es exacto, pero no es que sea así, porque no es que uno tenga mayor, pues es diferente en el cielo, ¿no? Nosotros aquí queremos siempre ser primeros que otros, pero allí en el cielo no es así. Simplemente que cada uno cumple una función. Pero interesante que aquí está el primer ángel, Jesús mismo, el arcángel, y los 2 otros ángeles seguramente deben ser sus querubines, porque la Biblia nos habla siempre de 2 querubines allí, los protectores. Entonces, el siguiente ángel o el segundo mensaje, mira lo que dice allí. Dice, este es impartido por uno de los ángeles que está en Sodoma, un querubín seguramente. Los varones dicen que es urgente que salga porque van a destruir la ciudad. Mire lo que dice Génesis 19:12. Génesis 19:12 dice así: y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Es decir, tienes yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Es decir, saca a todos tus familiares, porque vamos a ¿qué? A destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Así que le está diciendo que ¿qué? ¿Cuál es el mensaje que tienen estos 2 ángeles? Segundo ángel. La expulsión. Pero miren que no es mensaje de destrucción, es sal de la ciudad, ¿porque qué? Pero no destruye los justos. Exacto, pero todavía no es de destrucción. Este segundo mensaje simplemente es un aviso. Es como decir, salgan de allá porque voy a destruir la ciudad. Salgan todos los justos, como tú lo dijiste. Mira lo que dice el versículo 14. Dice, entonces salió Lot y habló a sus yernos, a los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Es decir, no le creyeron. Le dijo, salgan de la ciudad para salvarse. Eso quiere decir un segundo mensaje de parte del segundo ángel que está diciendo, salgan de la ciudad. Es importante notar aquí, abuelita, que hay una puerta que se cierra antes. Es decir, antes de que él vaya de que salgan de la ciudad, se cierra una puerta antes, ¿sí? Vamos a verlo. Versículo 9 y 10 en el capítulo 19. Hay una puerta que se cierra antes. Esta puerta, abuelita, siempre está en todas las historias. No sé si, bueno, ahorita lo explicamos allí. Pero Génesis 19 del 9 al 10, ¿qué dice? Y ellos respondieron, quita allá. Y añadieron,
vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse un juez, ahora tenemos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. ¿Había una puerta? Espera un momento ahí. ¿Había una puerta? Sí, ¿cierto? Dice, hacían gran violencia al varón Lot y se acercaron para romper la puerta. Versículo 10. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Te traigo algo para ¿Sí te das cuenta aquí qué pasó? Se cerró ¿qué? Una puerta. Lo metieron a la casa y se cerró una puerta. Se cerró la puerta, eso quiere decir que se cerró la puerta para los habitantes de la tierra. Se cerró, no sé si lo has escuchado alguna vez, pero se cerró la puerta de gracia para los que no entraron en la casa. ¿Sí? Se cerró esa puerta de gracia, ya no había más gracia para ellos. Una vez se cierra la puerta, ya no hay más gracia. Hay un paralelo con el diluvio también, por eso dice que como en los días de Lot, como en los días de Noé. ¿Qué pasó en el diluvio? También pasó lo mismo. Dice, ¿en qué momento se perdió la gente en el diluvio? Y que me diga en qué momento se perdió la gente en el diluvio. Cuando se cerró la puerta. Exacto. La pregunta sería, ¿cuándo se cerró la puerta o cuando empezó a llover? No, cuando se cerró la puerta. Exacto, cuando se cerró la puerta. La puerta se cerró de hecho y pasaron 7 días hasta que llovió. ¿Sí? Esto, vuelvo a repetir, si te das cuenta, Sodoma y Gomorra, Noé, es un símbolo de lo que va a pasar en la tierra. Eso quiere decir que en cualquier momento, también en lo que vivimos, hay una puerta que se tiene que cerrar. Y cuando se cierra la puerta, ya no hay más misericordia. Es interesante, el segundo mensaje me dice que tenían que salir de Sodoma y Gomorra, porque la tierra iba a ser destruida. Ahora, el tercer mensaje, ¿qué debe ser entonces? Un mensajero ahora sí que trae la destrucción. Génesis 19, 24 al 25. El tercer ángel entonces está allí, que también estaba en Sodoma. 24 dice, Génesis 19, 24 dice, entonces Jehová... Sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego. Esto es muy importante, abuelita, porque vamos a darnos cuenta que una verdad que yo quiero que la analicemos. Dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. ¿Qué llovió? Azufre y fuego. Eso quiere decir que destruyó a las ciudades y sus moradores a través de fuego. Abraham estaba en un monte y Abraham observaba desde lejos. Abraham miró desde lejos la destrucción, ¿cierto? Versículo 25 dice, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra, ¿sí? Abraham seguía mirando. Versículo 28, ahora Lot también estaba mirando, porque él ya estaba afuera, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y aquí que el humo de la tierra, dice, subía de la tierra como el humo de un horno, ¿sí? Fuego y azufre descendieron. Este lugar, abuelita, hoy en día es un desierto cuando uno vaya a la tierra, ¿sí? Allí es donde queda el famoso Mar Muerto, ¿sí? Ese lugar que dijimos al principio, ¿te acuerdas cómo era? Era como el huerto del Edén, ¿cierto? Ahora, hoy en día, es la misma región del Mar Muerto. Es el lugar que en la tierra está más por debajo del nivel del mar. Es decir, más de 400 metros por debajo del nivel del mar. No hay nada vivo allá, ¿sí? No hay ni siquiera microorganismos. No se puede, uno se mete al mar y no se puede ahogar. No se puede ahogar porque es tan densa el agua que no se puede ahogar. Esa tierra fue la que fue desolada y vacía. Ahora, la pregunta es, ¿cómo va a quedar la tierra después de que Jesús venga? Desolada y vacía. Sí, y lo dice, miren. Nadie se muere. Solo ellos se murieron. Dice, la tierra quedará desordenada, ¿sí? Eso que pasó allá fue a nivel local, es decir, Sodoma y Gomorra fue solamente en Sodoma y Gomorra, por eso era un símbolo. Pero cuando venga Jesús, va a ser a nivel global, ¿sí? ¿Y dónde lo dice? Que la tierra va a quedar desordenada y vacía. Lo dice Jeremías 4, versículo 23 al 27. Voy a leerlo allí. Dice, miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre
y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y aquí que el campo fértil era un desierto, dice, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero todavía no la destruiré, o no la destruiré del todo, ¿cierto? Así, en ese lugar ya hablando, había un remanente. Eso quiere decir un grupo de personas que decidieron aceptar a Jesús. Un grupo pequeño, un remanente. Génesis 19:29 me lo dice. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción al asolar la ciudad donde Lot estaba. Así que Dios se acordó ¿de quién? De Lot. Había orado Abraham por Lot, ¿cierto? Lot era justo en medio de esas ciudades. Había un remanente, se salvaron simplemente 3 personas, ¿sí? Las hijas de Lot y Lot. Porque la mujer, pues como lo sabemos y lo dice el texto, se convirtió en sal. Interesante que se haya convertido en sal. La sal, digamos que la sal es lo que tiene ese mar allá, el mar muerto, ¿sí? Pero se convirtió en sal. Pero bueno, ¿cómo era el carácter de Lot? Porque ese es el remanente, el grupo que se salvó. Segunda de Pedro 2, del 7 al 8, me dice cómo era el carácter de él, ¿cierto? Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Versículo 8. Porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Es decir, Dios tenía un remanente y el carácter de Lot era justo. ¿Por qué? Porque cada día afligía su corazón buscando el perdón, pero mientras veía era como si fuera una reprensión hacia los que eran justos, a los que eran injustos, ¿no? Ahora, abuelita, esto es bastante importante. ¿Qué clase de fuego destruyó a Sodoma y Gomorra? Vamos a estudiar eso. ¿Qué clase de fuego destruyó a Sodoma y Gomorra? ¿Cierto? Judas 1:7. Judas solamente tiene un capítulo. Judas 1:7 me dice qué fuego destruyó a Sodoma y Gomorra. Ese sí quiero que lo busquen allí. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ah, ¿qué me dice Judas? ¿Que cómo era el fuego? Eterno. Fuego eterno. ¿Sufriendo el castigo del qué? Del fuego eterno. Segunda de Pedro 2:6. Me sigue hablando. Hay un problema allí. Porque, ¿qué me dice Judas 1:7? ¿Que sufrieron el castigo del fuego? Eterno. Eterno. Pero ahora, ¿qué me dice segunda de Pedro 2:6? Parece que hubiese un problema aquí. Porque uno entiende que el fuego eterno, ¿qué es, abuelita? Que nunca se paga. Eso es lo que uno entiende, ¿cierto? Eso es lo que uno entendería a simple vista. Pero, ¿qué dice segunda de Pedro 2:6? Vamos a verlo. ¿Leo? Sí. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Hasta ahí. Interesante, ¿no? Dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de qué? Sodoma y Gomorra. Y dice, reduciéndolas a qué? Ceniza. A cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Ahora, ¿esta historia se va a repetir? Sí, dijimos que sí. Es un ejemplo. Ahora, pero estas ciudades fueron reducidas por el fuego eterno, pero dice aquí que se redujeron a cenizas. Interesante. Tuvieron las consecuencias del fuego eterno, pero se redujeron a cenizas. ¿Alguno de ustedes ha tratado de quemar cenizas? No. ¿Se puede quemar? ¿Se puede quemar las cenizas? No, pues. Ya no se puede. No, ya no prende, ya no prende. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que fueron destruidas con fuego eterno, pero ya no están hoy? Si fueron destruidas con fuego eterno, ¿por qué no están hoy? ¿Qué enseña la Biblia? ¿Sí? Deuteronomio 4:23 al 24. Dios está hablando a Israel. Miren esto tan interesante. Deuteronomio 4:23 al 24. Guardaos, ¿qué? ¿23 al 24? Sí. Sí. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. ¿Sí? ¿Qué me dice aquí? ¿Que Jehová es qué?
Fuego consumidor. Fuego consumidor. Ahora, no lo dice solamente en el Antiguo Testamento. Ese mismo texto es sacado de Hebreos 12, 28 al 29. Lo dice Pablo también. Miren lo que dice Hebreos 12, 28 al 29. Dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Dice, 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Interesante. Dios, eso no quiere decir que es que Dios se componga de llamas de fuego, es decir, que Dios sea llamas de fuego. Dios sí es fuego en algún sentido, pero no que Dios sea literalmente fuego, ¿no? Lo que me está diciendo es que Dios es fuego en algún sentido. Es una de las características de Dios. Ahora, ¿qué aspecto de Dios se compone del fuego? Lo que dijimos es que Dios es ¿qué? Fuego consumidor. Pero no es que sea fuego consumidor en sí mismo, ¿sí? Sino que Dios es una de las características de Dios. La pregunta es, ¿qué aspecto de Dios se compone de fuego? Sería la pregunta. ¿Qué aspecto de Dios se compone de fuego? Éxodo 24:15. Éxodo. ¿Qué aspecto de Dios se compone de fuego? Es la pregunta. Sí, sí. Puedes traer un libro, un cuaderno. Para llevar apuntes. Que le faltó llevar apuntes. Pero Camila puede llevar. Yo los puedo enviar. Los textos. Luego lo volverlo a estudiar porque de todas maneras tampoco tiene que todo. No, eso no se queda. Simplemente es para que lo revisemos. Y ¿Éxodo qué? Éxodo 24, versículo 15. Primero, hasta el 17. La pregunta que hicimos, ¿cuál fue? ¿Qué aspectos de Dios? ¿Qué aspectos de Dios son el fuego consumidor? Eso, ¿qué aspecto de Dios es fuego? Y la Biblia me lo responde, porque así debe ser. ¿Qué aspecto de Dios es fuego consumidor? 15, 24, Éxodo 24, del 15 al 17. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. El séptimo día llamó Moisés del medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué aspecto del fuego de Dios es fuego consumidor? ¿De Dios es fuego consumidor? La apariencia No. ¿Y la apariencia de qué? de la gloria de Jehová. La apariencia de la gloria de Jehová era como fuego consumidor. O sea, el aspecto que es fuego consumidor es su gloria. Su gloria es fuego consumidor, ¿cierto? Dios y su gloria son como fuego. No es que sean fuego, son como fuego. Dios y su gloria. Eso quiere decir, la gloria de Dios, lo podemos ver en la Biblia misma, nos dice, los perdí. La apariencia de la gloria de Dios, entonces, la gloria de Dios es su carácter. En la Biblia dice que seamos transformados de gloria en gloria. ¿Sí? Eso quiere decir, la gloria de Dios es su carácter. ¿Qué aspecto de fuego consumidor? Es su carácter. De hecho, su carácter está relacionado a su ley. Esto es bastante interesante, porque su ley es lo que es Él. Dios, su gloria, su nombre está en su ley, y su ley es lo que es Dios. Por eso, los cuatro primeros mandamientos, ¿cierto? Tienen que ver con mi deber hacia Dios. Y los siguientes 6 mandamientos, mi deber a mi prójimo. ¿Sí? Interesante, porque eso es lo que es Dios. ¿Dios qué es? Dijimos, ¿en qué resumió la ley Jesús? ¿De qué la resumió la ley? ¿Cómo resumió la ley Jesús? Amarte a ti. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Interesante, ¿no? Los 4 primeros tienen que ver con mi deber hacia Dios. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Y los siguientes 6 con mi deber a mi prójimo, ¿qué es? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Dios lo que estaba haciendo era simplemente resumiendo la ley. No estaba quitando los mandamientos. Estaba resumiendo la ley. Así que, ¿qué aspecto es la gloria de Dios? Pero miren lo que dice Malaquías 4. Malaquías 4:1 dice que las ciudades reducidas a cenizas, que fueron reducidas a cenizas, pero fueron reducidos al fuego eterno también. Es decir, lo que ya hemos visto, ¿cierto? Fueron reducidas a cenizas, pero sometidas al fuego eterno. ¿Qué dice Malaquías 4:1? Malaquías es el último libro antes de Mateo. Este Malaquías, o este versículo, está hablando de lo que va a pasar al final de la historia. ¿Sí? ¿Malaquías qué? 4:1. 4:1.
¿Hola? Sí, Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrán los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. dice, ¿cómo va a ser ese día? Ardiente. Ardiente como qué, Como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Pues la estopa es con lo que se quema, ¿no? Pues la estopa normalmente sirve para prender esa lámpara que tenemos por allí para que se queme, ¿cierto? Pero dice, aquel día va a venir y los va a quemar, los abrazará. Ha dicho Jehová de los ejércitos y no les va a dejar ¿qué? Raíz ni rama. Interesante. ¿Cuánto va a quedar? Nada. Nada. La segunda venida de Jesús, en la segunda venida de Jesús, no va a quedar raíz ni rama de los impíos. De hecho, interesante que la analogía tiene que ver la raíz de todo mal, ¿quién es? Bueno, el dinero, pero ¿quién es la raíz de todo mal? Satanás. Eso quiere decir que la raíz es Satanás y las ramas, sus seguidores, ¿sí? Pero por el contrario, el texto bonito me dice, ¿recuerdan? Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Interesante. Jesús la vid y vosotros los pámpanos. Pero Satanás es la raíz de todos los males, por eso dice no va a quedar ni raíz, Satanás, ni rama, ¿sí? No va a quedar nada de eso. El versículo 3 del mismo capítulo. Versículo 3, ¿sí? ¿Sí? 3. Van a ser quemados los impíos, el versículo 3, sí. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice? Hollaréis a los malos, a los injustos, dice, los cuales van a ser como ¿qué? ¿Cómo qué? ¿Y cómo qué? Como ceniza bajo las plantas de vuestros pies, como ceniza. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta, entonces, ¿qué va a pasar con los impíos y Satanás? Pues van a ser Destruidos. Pero reducidos ¿a qué? A cenizas. Los impíos y Satanás van a ser reducidos a cenizas. Satanás también lo dice Ezequiel 28, 18 y 19 dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario, dice. Yo pues, dice, hablando de Satanás, dice, yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. ¿Sí? Versículo 19 dice, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás, y la siguiente palabra, y para siempre dejarás de ser. Así que Satanás y los impíos van a dejar de ser. Ahora, entender mejor los que se van a quemar, vamos a entender mejor qué quiere decir entonces las consecuencias del fuego eterno. ¿Acaso los que se van a quemar no van a sufrir el fuego eterno? Sí, ¿cierto? Ahora, hay unas expresiones importantes que normalmente entendemos mal en torno a esto. Miren lo que dice 2 de Tesalonicenses 1, del 7 al 9. Dice así, 2 de Tesalonicenses 1, del 6 al 9. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Versículo 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Dice, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Versículo 8, en llamas de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, dice aquí, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahora, ¿será eterna perdición la de los impíos? Sí, ¿eterna qué? Perdición. Sí, claro. Sí. Pregunta, ¿por la eternidad se van a perder y se van a perder y se van a perder y se van a perder? ¿O a qué se está refiriendo el texto? A que se pierden una vez y ya, para siempre, para siempre. No es un proceso, la perdición no es un proceso, sino el resultado. Eso quiere decir que el fuego eterno es el resultado. ¿Cuál es el resultado? La perdición, ¿qué? Eterna. No es que haya un fuego que se esté quemando por siglos y siglos.
es las consecuencias del fuego, ¿cierto? Porque lo hemos visto, es decir, van a ser reducidos a cenizas, van a dejar de existir, no van a existir nunca. Entonces, la cosa aquí es que las consecuencias del fuego eterno es que, ¿qué? Es el resultado de la perdición, ¿cierto? Lo va a ser para siempre. ¿Se van a perder de manera eterna? No. Una vez y para siempre. Una vez y para siempre. ¿Y tú Recuerden qué ustedes, por ejemplo, Porque se está una vez y para siempre. ¿Y tú qué creías? ¿Cierto? No, sí, yo lo creía. Porque en la iglesia católica se enseñan que es Sí, claro, purgatorio, pero en la cristiana que dicen lo mismo. que un día y ya, no es que haya un infierno. No, no es que se va perdiendo de a poquito, sino se pierde de algo. Todo. O gana todo o pierde todo. antes del siguiente texto, esa misma pregunta que hizo Luisa. La pregunta sería, ¿a dónde voy yo cuando muero entonces? No, yo me voy con Jesús de una vez. Si merezco irme con él, me voy. Y si no, no. Y si no, ¿hacia Él dónde voy? está directo a donde sea. El Bueno, pueblo eso es directo. lo estudiaremos en otro momento, pero digamos que cuando yo muero, quedo en un sueño, dice la Biblia, pero eso vamos después a estudiarlo. Y por el otro lado, si me pierdo, ¿a dónde voy? Pero entonces, ¿por qué Jesús le dijo al ladrón que hoy mismo, le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso? Sí, no lo dijo de esa manera. Es decir, bueno, lo que tenemos que hacer aquí es analizar primero ese texto que tú me estás diciendo y compararlo con otros textos de la Biblia, ¿sí? Ahora, Bueno, este texto, ¿qué pasa con ese texto? Me está diciendo, de cierto, hay varias formas de tomarlo. El griego no tiene comas. ¿Sí sabías eso? En el idioma griego no hay comas. no sabía. Como no hay comas, entonces, ¿qué pasa? Lo que dijo es, de cierto te digo, puede tomarse ese texto de dos maneras, ¿cierto? De cierto te digo, hoy, ¿sí? Se puede tomar y coma, estarás conmigo en el paraíso. O puede tomarse como tú lo dices también. De cierto te digo, coma, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿sí? El problema es la interpretación. Ahora, ¿cómo resolvemos el problema? Si hay un texto, si yo puedo interpretarlo con coma o sin coma, ¿cómo resuelvo el problema? ¿Qué tendría yo que hacer, abuelita? Quitarle la coma. ¿Cómo lo resolvería? Es decir, ¿qué tendría que hacer si el texto mismo, digamos que parece no me da vislumbres? Buscar otro de la Biblia que se acerque. Tendría que ir a otros textos de la Biblia y hacer que toda Sí, la... para eso hay varias versiones, sí. ¿Cierto? También Entonces, tendría que ir a otros textos, más bien, no a las versiones, sino a otros textos que corroboren qué es lo que pasa después de la muerte. ¿Sí? Entonces, ese texto mismo no me sirve solo, ¿cierto? Para explicarme lo que pasa. Porque mi interpretación puede ser, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y tu interpretación es, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero entonces no me resuelve el problema. ¿Pero qué debo hacer? Ir a otros textos. Y los otros textos, lo bueno es que hay bastantes, ¿cierto? Me dicen que el día en que yo muero, quedo como en un sueño. De hecho, no sé si recuerdas el mismo caso con Jesús y Lázaro. ¿Qué dijo Jesús cuando murió Lázaro? Estar fuera. Que estaba durmiendo. Estás durmiendo, ¿cierto? Está durmiendo. Tranquilos que está durmiendo y voy a ¿qué? A despertarlo. A despertarlo. Interesante. ¿Qué me dice Eclesiastés acerca de la muerte? Eclesiastés me dice que cuando yo muero, el día en que yo muero, me dice, fenecen todos mis pensamientos, ¿cierto? Todas mis enemistades, fenece todo. Quedo como si fuera en un sueño. Espera, ¿Sí? Camilo, repite porque mi mamá quedó pendiente y repítele todo. Todo Eclesiastés. desde buenas noches. Desde que comenzamos a leer Apocalipsis. No, Eclesiastés. No, explica lo de Eclesiastés. Eclesiastés 9. Si tú vas a Eclesiastés 9 me dice, por ejemplo, si quieren busquen Eclesiastés 9. Estoy. No era parte del tema, pero pues hay que solucionarlas. Las dudas. Un momento aquí que busco la Biblia. Eclesiastés 9. Después de Salmos. Salmos de Después otra vez capítulo. No, Salmos. ¿Te las mamá? ¿Se me fue otra vez? Yo creo que no, porque estoy. Vaya tomando. Tampoco puedes ir tomando. Y casi sí, todo. Ay, Que nos enfría. ¿9 qué? ¿9 qué? 9:3.
¿Qué dice 9:13 que aquí no se ve bien? 13 o 3. 3. ¿Qué dice? Este mal hay entre todo lo que No, se hace debajo 13. del sol. No, ese no es, entonces. Es que no estoy viendo bien, qué pena. También vistos allá debajo del sol. ¿No? ¿Cómo Sí, así? ya está, no, ¿Aún no. es para todo aquel que esté entre los vivos? No, el que dice que aquel que Porque tenía- los que saben que han de morir, pero los muertos Ah, eso. nada saben. Sí. Ni ¿Qué tienen dice más allí? paga porque su memoria es puesta en olvido. Ah, los que viven saben que han de morir, pero los muertos, También su nada memoria saben. ¿Su memoria es puesta en dónde? El olvido. En el olvido, es decir, ¿qué pasa con los...? Ahí no me está diciendo que si es puesta en el olvido, entonces no voy al cielo o no voy al Está inquieta. infierno, no voy a ninguno de esos dos lados. Quedo como en un... Sí, está como, es que como Génesis también dice que Dios nos dio aliento de vida, ¿cierto? Soplo. Ese soplo de vida dice que vuelve a Dios. Entonces en ese momento estamos, sí, como en esta Pues no están haciendo nada. ¿Estás dormida? ¿Estás dormida? Pues lo que hacía Lázaro. Sí, pero pues si quieren en una siguiente vez hablaremos del asunto de la muerte, porque pues Sí, mi digamos amor, que... está bien, está bien. ¿Sí? Un poquito. Pero sí Sí. tiene que ver, porque tiene que ver ahora con la verdad que estamos estudiando, tiene que ver con el asunto eh, de qué pasa, qué quiere decir las consecuencias del fuego eterno y que se queman eternamente, ¿sí? Eternamente, ya lo entendimos aquí que tiene que ver con qué, con las consecuencias, más no quiere decir... Las cenizas que no vuelven a quemar. Exacto, muy bien. Eso quiere decir que cuando yo muero, o no cuando yo muero, lo que quiere decir es que no es que haya un infierno, ¿cierto? Es lo que me está diciendo allí. Básicamente lo que me está diciendo ahí es que el día que Dios vaya a destruir a los injustos, Satanás y sus ángeles, su destrucción va a ser eterna. Eso quiere decir, para siempre van a dejar de existir. Lo dice, por ejemplo, ¿recuerdan la famosa parábola de los corderos y los cabritos? Sí. Mateo 25, 41 y versículo 46. Mira lo que dice. Dos expresiones que son difíciles. Mateo 25, 41 y 46. Dice así. Mateo 25, 41 y 46. Mateo 25. Mateo 25, ¿qué? 25, 41 y 46. 41 y 46. Primero 41, sí. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado por el diablo y sus ángeles. Ah, ¿se van a quemar eternamente? No, ya leímos otro texto que me decía que el fuego eterno van a quedar reducidos a cenizas. Eso quiere decir que no se van a quemar eternamente. Ahora, ¿qué dijimos que era el fuego? El carácter. El carácter de Dios. El carácter de Dios. El fuego eterno o es eterno porque es Dios que ha tenido su gloria por siempre. ¿Dios es eterno o no? ¿Y su carácter? ¿Fuego? Entonces, el fuego eterno es porque Dios ha tenido ¿qué? Su gloria por siempre, ¿cierto? Pero no lo que él consume, no lo que el fuego consume. El fuego es eterno, pero no lo que el fuego consume. Mira lo que dice el versículo 46. ¿Qué dice? E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ah, interesante. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Van a seguir para siempre castigados? Es decir, ¿los castigan y los castigan? No, ¿cierto? O más bien, de alguna manera sí, porque no van a vivir más. Es un castigo eterno, porque para siempre dejaron de ser. El castigo es eterno, pero digamos, el castigo es eterno en resultado, no en el proceso, ¿sí? Es eterno en el resultado. Dios tendría que ser un monstruo, básicamente, si se quemara una persona por la eternidad y yo viéndola ya feliz en el cielo, contento, y el otro viéndolo quemado. Entonces, eso no es el carácter de Dios. Dios es amor, ¿cierto? Sí. El fuego entonces continúa para siempre porque es la gloria de Dios. Ahora, los que van a vivir en el fuego eterno, interesante, mira lo que me dice la Biblia, corroboremos lo que estoy diciendo. La Biblia me dice que los que van a vivir en el fuego eterno son los justos y no los impíos. Es un texto sorpresa. ¿Por qué? Porque uno pensaría que los impíos son los que van a vivir en el fuego eterno, pero la Biblia me dice que son los justos los que van a vivir en el fuego eterno. ¿Qué dice Isaías 33, abuelita? Isaías 33, del 11 al 15.
El 11. Hablando de Dios y los impíos. Hasta el 15. del 11. Isaías, ¿dónde qué dice ahí? Isaías 33. Isaías, momento. ¿Isaías qué? 33 del 11 al 15. 33, 11 al 15. Concebisteis hojarascas, rastrojo daréis a luz. El soplo de vuestro fuego os consumirá, y los polvos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Oíd los que estáis lejos, lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Sus pecadores se asombraron en Sion, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Hasta ahí un momento. ¿Dice qué? ¿Cuál es la pregunta que está haciendo? ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Dice, ¿quién de nosotros va a morar con el fuego consumidor? Y dice, ¿quién de nosotros habitará en llamas eternas? La respuesta que da el capítulo 15, sorpresa. ¿Cuál es? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. ¿Quién va a morar con el fuego consumidor? Pues los que no hacen pecado. O sea, ¿qué parte del carácter de Dios es fuego? ¿Qué parte de Dios es fuego? Su carácter, ¿no? Es su carácter. Su carácter es fuego consumidor y los que pueden vivir van a ser los que tengan una fe a prueba de fuego. Es decir, si mi vida está de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces voy a poder vivir con el fuego eterno. En cambio, ¿qué pasará con los impíos? Serán destruidos por ese mismo fuego eterno. ¿Destruidos para cuándo? Para siempre. ¿Cierto? Entonces, hay dos grupos. Antes de la destrucción final del mundo, van a haber otra vez 3 mensajes, ya lo dijimos. ¿Sí? Dijimos que era una tipología y una simbología. Lo que antes se escribió también se escribió para nosotros. Lo que pasó, pasará, dice la Biblia ya en Eclesiastés también. El mensaje de los 3 ángeles tiene un paralelo con Sodoma y Gomorra. Y vamos a leerlo. Primer mensaje, Apocalipsis 14 del 6 al 7, abuelita. ¿Se acuerdan cuál fue el primer mensaje que le dio Dios Que saliera a ellos? No, el primer mensaje ¿de qué era? de advertencia. De juicio, ¿sí? No era de advertencia, era, va a haber, es un juicio y un mensaje de intercesión. ¿Se acuerdan? Abraham dijo, ¿vas a matar a los justos también? Eso fue lo que dijo Abraham. Entonces, ¿un mensaje de qué? De juicio. ¿Qué dice el mensaje del primer ángel en Apocalipsis 14 del 6 al 7? Vi volar por medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Diciendo Entonces, vi volar por el qué? Por el medio del cielo a otro ángel, ¿cierto? Que tenía el evangelio eterno. ¿Qué es el evangelio, abuelita? ¿Sí sabes lo que es el evangelio? La palabra de Dios. La palabra exacto. de Dios. Quiere decir, la palabra evangelión quiere decir buenas nuevas. ¿Las buenas nuevas de qué? De salvación. De salvación. Eso es el evangelio eterno. Por eso Jesús fue el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo para nosotros. Ese es el evangelio. Entonces vi volar por el medio del cielo a otro ángel. ¿Quién era el primer ángel allá en Sodoma y Gomorra? Era Jesús. En este caso, entonces, este que está hablando aquí también es Jesús. Dice, vi volar por el medio del cielo otro ángel para predicarlo a todos los moradores con el evangelio eterno, para predicarlo ¿a quiénes? A todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea que es un mensaje importante, ¿no? Versículo 7, ¿qué decía? diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. No es nada diferente, ¿se dan cuenta? Tiene que ver con la hora de su juicio. Dice, temed a Dios. La palabra para temed es obedecer a Dios. Tiene que ver con su ley. Obedece a Dios, dadle gloria. Y ya dijimos que la gloria es el carácter de Dios, ¿cierto? Eso quiere decir que darle gloria es mostrar su carácter. Eso quiere decir que está diciéndome, teme a Dios, obedece a Dios, muestra su carácter, porque la hora de su juicio, Ha llegado. igual que el primer mensaje. Sí. Sí, cierto que sí.
Y el segundo, y sigue diciendo, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Eso quiere decir que ese es el primer mensaje que se encuentra en Génesis. El juez de toda la tierra no hará lo justo separando a los justos de los injustos. Va a haber un juicio en donde va a haber una separación de justos e injustos. Y teme a Dios y dale gloria porque estamos en la hora de su juicio, está diciendo ahí. Segundo mensaje, ¿cuál era el segundo mensaje que dio Dios a que saliera de dónde? De Sodoma y Gomorra. ¿Qué dice Apocalipsis 14:8? Segundo mensaje. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ah, está diciendo otro ángel, dice, ¿salid de dónde? De Sodoma. De Babilonia. Babilonia. De Babilonia. ¿Sí? Tenemos que entender lo que es Babilonia, ¿cierto? Pero todavía no lo vamos a entender. Babilonia podríamos decir por ahora que es todas las doctrinas erróneas que tenemos. Un sistema, porque la Biblia nos dice que es un sistema que tiene un montón de doctrinas erróneas que no se han comprendido, y el que no salga de esas doctrinas erróneas, ¿qué va a pasar? Va a ser destruido. Por eso dice, ha caído Babilonia, ese sistema de doctrinas erróneas, ¿cierto? La gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones, a los demás pueblos, a todo el mundo. También, así como el primer ángel va a todo el mundo, Satanás también intenta de vender sus ideas a todo el mundo. Dice, ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El vino representa allí las falsas doctrinas. ¿Va a destruir a Dios a Babilonia? Claro que sí. Pero ¿qué tendría que hacer como en el mensaje? Tiene que sacar primero a quiénes. A los justos. A los justos. A los justos, exacto. Entonces este mensaje me está diciendo, salgan de Babilonia, de sus doctrinas erróneas, porque si no, van a ser destruidos, ¿cierto? También. Ese mismo mensaje se repite en Apocalipsis 18, no lo vamos a repetir en este momento, ¿sí? Pero este mismo mensaje dice, salid de ella, pueblo mío, es lo que está diciendo. Antes de que Jesús venga, va a haber un mensaje en el que se diga, va a haber un juicio. El segundo mensaje me dice, salgan de las doctrinas erróneas porque si no, van a ser quemados. Y el tercer mensaje, que se encuentra en Apocalipsis 14, del 9 al 11, dice, se va a quemar todo el que no salga. ¿Encontramos esto en Sodoma y Gomorra? Sí, claro. Sí. Solo que de esta manera es global. Miren lo que dice Apocalipsis 14, del 9 al 11, el tercer mensaje. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos, ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen repaso de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Interesante, este mensaje me dice que el que no salió de Babilonia se va a quemar, ¿sí? Y me dice lo mismo de que allá, su destino va a ser la perdición eterna, ¿sí? Ahora, ¿cuánto tiempo? Si yo tuviera una fogata, ¿sí? Hice una fogata, si la dejo sola allí, ¿cuánto tiempo puede durar una fogata ahí? Hasta que se consuma todo. Hasta que se consuma todo lo que tenga por aquí. O sea, hasta que terminó su vida. O sea, por la eternidad. Dios es eterno, ¿no? Pero nosotros tenemos eternidad. No. ¿Cuál es nuestra eternidad? Es finita. Entonces, nosotros vamos a hacer que cuando seamos, el que sea quemado, ojalá que nosotros no, ¿cierto? El que sea quemado, ¿cuánto tiempo va a durar quemándose? Lo que dure su vida hasta que se muera. ¿Sí? Eso es, por eso dice, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Consecuencia del fuego eterno, la perdición eterna. No van a tener ni reposo ni de día ni de noche mientras estén quemando. Porque después, como como leímos, su ceniza van a quedar en cenizas y van a dejar de existir. Ya no existirán más, nunca más, ¿cierto? Entonces, ¿estos mensajes son iguales a los mensajes de Sodoma y Gomorra? Sí, claro que sí. La pregunta es, ¿se va a cerrar la puerta de la gracia antes de que venga la destrucción? Sí, claro. Eso va a pasar también, ¿cierto? De hecho, hay un salmo, el Salmo 91, que es tan conocido por todos nosotros. Sigan. No, pues sí.
el Salmo 91, tan conocido por todos nosotros, nos dice qué va a pasar en ese momento cuando se cierre la puerta de la gracia para los que sean justos. Dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, el versículo 9 del Salmo 91, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Interesante, este me habla, y no lo vamos a hablar hoy porque es mucho más largo, pero me está hablando que en este tiempo, cuando se cierre la gracia, habrán dos grupos, ¿sí? Los que decidieron aceptar a Jesús y tuvieron un carácter a prueba de fuego, ¿cierto? Y los que lo rechazaron. Y los que lo rechazaron van a ser para siempre destruidos. Pero estos, cuando se acabe ese tiempo de gracia, van a ser protegidos. ¿Sí? Es lo que me está diciendo. Van a ser protegidos. Y hoy nos dice que Dios que nos está protegiendo. Así que hay 3 mensajes hoy para el mundo iguales. El mensaje básicamente es: acepta a Jesús a través de lo que es. Obedece sus mandamientos, acéptalo. Muestra su carácter en tu vida. ¿Por qué? Porque, y después me dice, y sal de Babilonia, ¿sí? Sal de esas doctrinas que te han enseñado que son erróneas, sal de allí. ¿Por qué qué? Porque el mundo va a ser destruido. ¿Pero por qué va a ser destruido? Este mensaje es de amor, quiero decir. Pareciera que fuera bastante trágico, pero es de amor. Porque fue amor lo que sintió Abraham por el pueblo, por Lot y por su familia. Sí. ¿Quería que todos se salvaran? Seguramente. ¿Pero por qué no se salvaron? Porque no hicieron caso, que no creyeron. Exacto. Entonces, ¿cómo puedo estar seguro de que el fuego no me va a consumir a mí también? Es la pregunta que nos haríamos. Solamente cuando tengamos un carácter a prueba de fuego. ¿Se acuerdan los 3 hebreos en el horno de fuego? Sí. El horno era muy caliente, ¿no? Pero el rey que estaba allá afuera dijo, veo un cuarto hombre allí y se parece al Hijo de Dios, que es Jesús. Jesús mismo estaba con los hebreos. Ellos tenían un carácter a prueba de fuego. ¿Por qué? Porque decidieron poner a Jehová como su guardador, como su... Sí, como su escudo, como su guardador, ¿cierto? Se sostuvieron, como dice Hebreos, como viendo al invisible. El fuego entonces no los quemó por eso, por su fidelidad y su confianza. Podían morir y sin embargo si morían iban a seguir confiando. Eso básicamente es lo que vemos allí. Tengo algunos textos más, pero es la parte más importante, ¿cierto? Solamente para finalizar es que hubo una persona que salió de Sodoma, pero Sodoma no salió de ella. ¿Quién fue? ¿Salió de Sodoma? ¿Una persona que salió de Sodoma? No, pero interesante. Una persona que sí salió de Sodoma, pero Sodoma no salió de ella. ¿Quién fue? Abraham. No, la esposa Lot. La esposa. La esposa. ¿Qué? Ella salió, pero como estatua del sal. ¿Qué pasó cuando ella salió? ¿Qué dijo ella? Ese tenía que volver. Volteó a mirarlo hacia atrás. ¿Por qué volteó a mirar hacia atrás? Pues por todo lo que dejaba. Exacto. Nosotros a veces pensamos en lo mismo, no estamos pensando normalmente en que hay un cielo, ¿sí? Hay un cielo que nos espera, una tierra nueva que nos espera. Y por esa razón es que vivimos tan tristes y tan afligidos, porque a veces ponemos las esperanzas en las cosas que vemos aquí, pero la esperanza es que Jesús viene, ¿sí? Y viene por los justos, no vamos a ser quemados. Esa es la esperanza, ¿sí? Porque hemos puesto nuestra fe en Él. Eso es lo que debemos hacer. Pero la esposa de Lot no lo hizo. Y al no hacerlo, se convirtió en sal, ¿cierto? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Allí dice que tenemos que sacar a Babilonia de nuestras vidas. Salid de ella, pueblo mío, salid de Babilonia. Es decir, tenemos que comenzar a dejar nuestras ideas preconcebidas. Tenemos que mirar hacia la eternidad. Falta poquito. La Biblia lo dice. Un poquito más, dice. Y el que ha de venir vendrá. No tardará. Es lo que dice la Biblia. Pero nosotros no confiamos, ¿sí?
Las cosas para todos nosotros han sido complicadas, y eso es verdad. No es sencillo vivir en este mundo y más en estos días. La enfermedad, la tristeza, la ansiedad. Pero sí tenemos una esperanza y es que si miráramos más hacia el cielo, estaríamos más tranquilos. No lo hacemos. Ojalá miremos más hacia el cielo. Pronto los amados separados se unirán. Esa es la esperanza que tenemos. Y esa es la esperanza que tienes, abuelita, que tenemos nosotros. Vamos a estar en el cielo, pero sí hay que comenzar a salir de Babilonia. Puede que quede poco tiempo, pero mirando a Jesús, como dice Hebreos 12, dice, mirando fijos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Mirando a Jesús, nuestras vidas son más sencillas. Dice también, segunda de Pedro, dice, echad toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Quiere cuidar de nosotros. Sí. Él quiere cuidarnos, Él quiere salvarnos, Él lo va a hacer. No importa, cuando miremos y estemos en el cielo, lo que hemos vivido aquí va a ser poquito. ¿Sí? Va a ser poquito comparado con lo que nos espera allí. ¿Sí? Tendremos que seguir aquí, pero vivamos aquí como si fuera un cielo, un pequeñito cielo aquí, con los que nos aman, con las personas, estudiando la palabra, porque es importante salir de Babilonia, es decir, de esas falsas doctrinas que a veces nos han enseñado. ¿Sí? Necesitamos ir a la Biblia y solamente lo que la Biblia nos diga para entender un poco más. Necesitamos decirle a Jesús más, quiero contemplarte, yo quiero tener tu carácter, porque un carácter a prueba de fuego es el que necesito. Que quiero que las cosas del mundo se desvanezcan en mi vida. Quiero decirle, Señor, si tú me revelas verdades, estoy dispuesto a seguirte, ¿cierto? No importa que sea diferencia a lo que yo creo hoy en día. Entonces necesitamos obedecer tu palabra a donde me lleves, es lo que necesitamos decirle. Y eso es, abuelita, nos extendimos un poquito más, pero vamos a estudiar seguramente la siguiente vez, incluso me parece interesante estudiar acerca de la muerte, ¿sí? Que es el que salió allí. Porque tenemos una esperanza. Es que no es estudiarla simplemente por salir allí de la duda, sino porque es la esperanza. Porque sería la pregunta que nos hiciéramos es, ¿dónde está mi abuelito hoy en día, no? Bueno, está dormido. Pero ¿cuándo va a venir? ¿Cuándo despertará? Cuando Jesús venga en la segunda venida, ¿cierto? Dice, los amados, como ya dije, separados se unirán. Y un texto interesante que lo leímos varias veces, y es que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte ni más dolor. Porque estas primeras cosas que estaban acá, este mundo pasó, y Él hace cosas nuevas. Las primeras cosas pasaron. Entonces, hoy en día está dormido. Qué interesante que sea eso, ¿cierto? Que esté dormido, porque cuando lo veamos otra vez no habrá pasado ni siquiera un momento. Cuando uno está dormido no se da cuenta, la noche pasa y está dormido, ¿sí? Entonces, tengamos esa esperanza, y la esperanza es volver a verlo, pero para volver a verlo necesito tener un carácter a prueba de fuego. Mi único objetivo aquí es que nosotros comprendamos que mientras vivimos acá, tenemos que aceptar las cosas como son, pero que las cosas que vienen son mucho mejores. Y que miremos, que hacemos nuestra mirada. No es fácil vivir cuando miramos las cosas que tenemos alrededor, pero si la alzamos a Jesús seguramente va a ser distinta. Yo quiero que lo hagamos, porque para todos es difícil. Yo puedo aquí decirlo, pero es difícil, ¿no? Pero claro, es fácil cuando pedimos que el Espíritu Santo lo ponga en nuestros corazones. Él lo va a poner y va a habilitarnos para ser mejores, para esperar, para dejar la ansiedad. Vamos a seguir enfermándonos si tenemos más ansiedad, pero si confiamos que Él ha hecho lo perfecto porque lo ha hecho de esa manera, pues tenemos todo por ganar. Que ese sea el mensaje para nosotros esta noche, para ti. A mí, digamos que por el momento no me interesaba estudiar con más personas, sino contigo, porque sé que entendiendo esto, la vida va a cambiar, ¿sí? Gracias, mi amor, gracias, papito. Bueno, entonces vamos a orar, ¿te parece? No sé si tienes algo que decir antes o... No, papito, ya está, todo está dicho y todo está, pues no tan entendido, pero más o menos ya. No, es que no hay necesidad de entender completamente. Vamos a entenderlo de a poco y vamos a seguir preguntando, ¿sí? Sí, claro, mi amor, sí, está bien. Bueno, gracias por escucharme.
Gracias, hijo. Gracias, mi amor. Vamos a orar entonces allí. Voy a pedir especialmente para que Dios nos dé salud, para que Dios nos dé tranquilidad, Amén. para que Dios nos ayude a comprender que solamente un carácter a prueba de fuego puede ser el que nos dé. Pidamos al Señor. Señor, gracias porque has estado con nosotros durante esta noche. Qué difícil a veces es la vida, Señor, cuando quitamos los ojos de ti. Y es que a veces solemos ponerlos en nosotros, en otras personas, en las circunstancias, Señor. Pero no, Señor, necesitamos mirarte a ti porque tú, todo lo que haces es perfecto. Señor, confiamos en que tú cambiarás nuestros caracteres. Solamente un carácter que sea parecido al tuyo es el que vas a aceptar allí en ese día cuando vengas. Y la buena noticia es que vamos a ser salvos, Señor, que el fuego con el que vengas, Señor, esa gloria que tú tienes cuando vengas, no vamos a ser quemados porque vamos a tener un carácter diferente, un carácter como el tuyo. Gracias, Señor, porque nos amas, porque quieres que aprendamos, porque quieres enseñarnos. No importa el tiempo que haya pasado, siempre estás dispuesto a ofrecernos tu amor, Señor. Gracias porque un día moriste en la cruz por cada uno de nuestros pecados. Eso quiso decir que, Señor, nos has perdonado. Necesitamos decirte, Señor, te acepto. No tengo las fuerzas para vencer el pecado, no tengo las fuerzas para vencer mi ansiedad, no tengo las fuerzas para vencer nada de lo que pasa aquí. Pero mirándote a ti, Señor, tendremos fuerzas. Tendremos nuevas fuerzas como lo prometes allí en Isaías, Señor. Guíanos, guárdanos, síguenos acompañando. Yo te quiero pedir una bendición especial por mi abuelita, para que tú, a partir de esta noche, des tranquilidad. Ya lo vas haciendo a través de los médicos, Señor, a través de lo... Pero necesitamos una tranquilidad completa, la que tú has prometido en tu palabra, esa que sobrepasa todo entendimiento. Pero solamente tranquilidad cuando sepamos que tú haces todo bien y que las cosas están bajo tu control. Tranquilidad para ella, Señor. Salud también. Salud es lo que más necesitamos porque a veces cuando estamos enfermos no queremos saber de nada, Señor. Ni siquiera a veces de ti. Por eso no permitas que el dolor llegue en nuestra vida de esa manera. Permite, Señor, que sea de una manera tranquila, que el tiempo que podamos estar aquí lo vivamos de manera tranquila, Señor. Quita ansiedad. Si hay pensamientos que tal vez no hemos aceptado, que nos invaden, quítalos de allí, Señor, y pon pensamientos de esperanza, Señor. Por cada uno de los que estamos aquí en esta noche, por mi mamá, también que ha sufrido ahí a veces problemas de salud, también problemas de intranquilidad. También pido especialmente para que tú desciendas sobre nosotros, sobre ella, para que pongas la misma paz, Señor, para que este tema de esta noche no sea simplemente estudiar la Biblia y pasar de versículo a versículo, Señor, sino entender que tú tienes un propósito. Y el propósito es que seamos salvos. Por Laura, Señor, por Luisa, también te pedimos especialmente, permite que puedan confiar en ti. Por mi papá, también allí que está, también cualquier aquejo de salud, cualquier problema de salud, sánalo, protégelo. Y por nuestra familia aquí, por Lore, por Isa, por María Camila, por nuestra familia extendida, las tías, los tíos, Señor, allí, por cada uno de los que sufren este mundo también y se nos ha olvidado poner nuestra esperanza completa en ti. Gracias, Señor, porque tú has escuchado y porque tú seguirás haciéndolo. Y porque tú permitirás que esta noche, Señor, mi abuelita descanse de manera tranquila para levantarse mañana a seguir en este caminar que es hacia la tierra prometida. Gracias, Señor, porque nos escuchaste. Síguelo haciendo. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén.